Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. El 11 de noviembre dialogarán nuevamente gobierno y dirigencia opositora. Oposición aceptó dialogar pero mantendrá agenda de ataques. Gobierno expone hoy en la ONU avances y logros en derechos humanos. El gobierno venezolano y la oposición acordaron instalar 4 mesas temáticas para llevar adelante el diálogo nacional, confirmaron ambas partes en un comunicado. En la primera sesión de diálogo, que finalizó en la madrugada de ayer, se abordaron los ejes temáticos, la metodología y el cronograma del diálogo. El próximo encuentro será el 11 de noviembre en un lugar que no fue revelado. Durante este primer encuentro, ambas partes acordaron atender 8 puntos de la política interna venezolana. Dialogarán sobre el abastecimiento, la revisión de las sentencias contra activistas políticos, cronograma electoral, entre otros temas. Yo asumo el compromiso más profundo con este proceso de diálogo que arranca el día de hoy. Y agradezco a la MUD por estar aquí presente y espero que hagamos el mayor y el mejor de nuestros esfuerzos para avanzar de manera progresiva y de manera sostenida. Al encuentro no asistieron los principales operadores políticos de la oposición y se confirmó que ese sector continuará con su cronograma de protestas en la capital y a lo interno del país. Sectores extremistas adversos al gobierno de Nicolás Maduro ratificaron su plan de marchar hacia Miraflores este 3 de noviembre. Voluntad Popular, grupo terrorista que opera como partido político en Venezuela, no acudió a la instalación de la mesa de diálogo y mantuvo su objetivo de movilizarse hacia Miraflores, la casa de gobierno. La Mesa de la Unidad Democrática mantendrá su agenda de protestas, informó Jesús Torrealba, secretario general de esa coalición opositora. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, desconoció los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo instalada en Caracas. El diplomático estadounidense Thomas Shannon tenía previsto arribar ayer a Venezuela para reunirse con altos funcionarios del gobierno y miembros de la oposición, anunció el gobierno de Estados Unidos. Shannon estuvo en junio en Venezuela para cumplir una agenda política que descongelara las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. La visita de Shannon se anuncia para el mismo día en que el gobierno venezolano y la oposición instalaron una mesa de diálogo. El gobierno venezolano no confirmó la agenda que cumpliría Shannon en Venezuela. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno venezolano expondrá hoy sus avances en materia de derechos humanos cuando presente su segundo examen periódico universal ante la Organización de Naciones Unidas. La presentación del informe lo hará la canciller venezolana Delcy Rodríguez, pero también participarán otras instancias políticas del país, confirmó el Ejecutivo Nacional. El Ministerio Público expondrá los avances en derechos humanos durante los últimos 5 años, informó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. El examen periódico universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que se presenta cada 4 años. Los 193 países miembros de esta instancia tienen derecho a formular recomendaciones en un informe final. La próxima reunión entre la OPEP y los países que no integran el cártel se celebrará entre el 25 y el 26 de noviembre, anunció el ministro de Energía de Azerbaiyán, Natik Aliyev. Aliyev declaró a periodistas estar muy contento con los resultados de las conversaciones sostenidas en Viena el pasado fin de semana. En la capital de Austria se reunió la OPEP con 6 países productores de petróleo que no pertenecen a la organización, incluyendo Rusia y Azerbaiyán. La OPEP decidió en septiembre limitar la extracción a 32,5 millones de barriles diarios, unos 700.000 barriles menos de lo que produce actualmente. Se prevé que el 30 de noviembre en Viena se concrete el histórico acuerdo entre países OPEP y no OPEP para limitar la producción de crudo. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. El 11 de noviembre dialogarán nuevamente gobierno y dirigencia opositora. Oposición aceptó dialogar pero mantendrá agenda de ataques. Gobierno expone hoy en la ONU avances y logros en derechos humanos. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela.